Videos para el maestro. Historia primer grado. Bloque 1. Unidad de construcción del aprendizaje 1. Independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Los pasos para investigar. ¿Cuáles son los pasos para realizar una investigación histórica? ¿Cómo puede orientar a sus estudiantes para hacerlo? Sobre estos temas hablaremos en esta unidad de construcción del aprendizaje, cuyo tema es los pasos para investigar. Mi nombre es Ricardo Flores Cuevas, de la Dirección General de Materiales Educativos. ¿Cuál es la característica de cada paso en la investigación presentada en el libro de texto gratuito de historia? En su libro de texto, en la página 23, se podrán percatar que se le presenta a los estudiantes una tabla con una serie de pasos que serán los que les orientarán para realizar su investigación en la UCA. La primera de ellas es que tienen que identificar los objetivos de investigación que en el mismo libro se presentan. La siguiente está relacionada con la formulación de preguntas de investigación. Para ello, les hemos presentado una tabla en donde se presentan los objetivos y lo que se tiene que realizar es transformar el objetivo en una pregunta de investigación. Por ejemplo, el tema de esta unidad es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Un tema, como ustedes se dan cuenta, es demasiado general. A su vez tenemos los objetivos. Uno de ellos es identifica los principales motivos del descontento de los colonos con la corona inglesa. Si usted se percata, el objetivo es todavía más claro, más definido dentro del gran tema de investigación. La función de la pregunta de investigación es precisar cuál es el objetivo que tenemos que realizar. En este caso, pudiéramos preguntarnos, ¿qué acciones tomó la corona inglesa que afectó a los colonos? De esta manera, sus estudiantes ya tendrán un caso más concreto que investigar y de esa manera será menos complicado que se pierdan dentro de una investigación como la que se está planteando. A manera de sugerencia, le puede proponer a sus estudiantes que realicen una hipótesis. La hipótesis es simplemente la respuesta a la pregunta que se generó. Es una respuesta inicial, no tiene por qué ser una respuesta verdadera o falsa, o bien o mal. Simplemente es una primera respuesta que a los estudiantes les sale de las ideas que tienen con respecto a su propia experiencia y conocimientos de historia que hayan adquirido en años anteriores. ¿Cómo puede orientar a sus alumnos en esta investigación? A los estudiantes se les presenta en su libro de texto una guía para localizar fuentes históricas. Una de ellas es que tengan que revisar su libro en el bloque 1 y encontrar el símbolo de la UCA. En esas páginas donde se encuentra ese símbolo, significa que es una pista para que puedan desarrollar su investigación dentro del mismo libro de texto. A su vez también está el portal de telesecundaria, en el que pueden encontrar varias fuentes primarias que se les presentan a sus estudiantes, de algunas bibliotecas de varias partes del mundo, por ejemplo, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en el que entre muchas otras fuentes podrán encontrar el Acta de Independencia de Estados Unidos, el documento original. A su vez, en la sección Voces del Pasado, que se encuentra al final del libro de texto, allí tenemos una colección de varias fuentes que les pueden servir bastante a sus estudiantes. Esto con la finalidad de que tengan acceso y a la mano información para desarrollar esta investigación. Se podrán encontrar con una serie de fuentes primarias y secundarias. Para saber cómo trabajar las fuentes primarias, es importante que vean el video Reconstruyendo un hecho histórico, en el que se dan varias orientaciones para poder hacerlo. ¿Cuál es la importancia de las fichas bibliográficas y temáticas? Las fichas bibliográficas y temáticas son las que nos permiten ordenar la información que vamos obteniendo de las fuentes. Por ejemplo, si un alumno consulta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se encuentra dentro de su libro de texto, es importante que en una ficha consigne los datos de dónde exactamente se encuentra esa información. En el libro del alumno se podrá percatar que ponemos ese caso.
y en el que se le dan varias sugerencias para que pueda hacerlo. Para consignar los datos del título del documento, el autor, el título del libro donde se encuentra, el país donde se publicó, edición, año y la página donde está exactamente ese documento. A su vez, la ficha temática tiene que ver con lo que el alumno consideró importante para su investigación. Pero si solamente lo leyó o lo subrayó, en el momento en el que tenga que escribir, pues le va a ser complicado poder consignar los datos en su escrito si no tiene la referencia exacta de dónde estaba y qué es lo que le pareció importante del documento. En este sentido, la ficha temática es en el que el alumno tendrá que escribir la frase que más le pareció importante para desarrollar su investigación. Para la redacción de su texto final, se dan una serie de recomendaciones para hacerlo. Se recomienda que los estudiantes consignen dentro de su trabajo escolar una introducción en el que tendrán que hacer una descripción muy breve de lo que va a tratar su investigación. Después es el desarrollo, en el que cada pregunta de investigación se recomienda que se convierta en un subtítulo. De esta manera podrán los alumnos aportar información a ese subtítulo con base a la pregunta que investigaron. Para que sus estudiantes puedan hacer la redacción de su trabajo final, en la página 41 se le presentan una serie de pasos para poder hacerlo. Pueden tener mucha creatividad los alumnos y fomente que lo hagan. Dentro de las dudas que ellos puedan tener sobre cómo escribirlo, se les recomienda que por lo menos tenga 4 elementos: la introducción, el desarrollo, conclusión y las fuentes. Para consignar las fuentes que usaron, es importante que recurran a las fichas bibliográficas que desarrollaron y pasar los datos a esa sección. Recuerde que una investigación histórica se fundamenta en diversas fuentes de información. Cualquier libro de historia que usted lea se podrá encontrar que al final cuenta con una bibliografía que es con la que ese investigador se basó para poder escribir sus investigaciones, sus explicaciones, deducciones, hipótesis. En este caso sucede lo mismo con el trabajo de sus estudiantes, claro, al nivel que corresponde. En este video vimos cuáles son los pasos a investigar para que sus alumnos puedan desarrollar las unidades de construcción del aprendizaje. También nos pudimos dar cuenta de cuál es la importancia de la elaboración de las fichas bibliográficas y de las fichas temáticas. También en donde pueden encontrar información para desarrollar su investigación. Y finalmente, cómo poder elaborar la redacción de su escrito final. Les agradezco mucho su atención por haber visto este video y nos vemos en la próxima.